Compañeros, mi equipo escogió el libro de Neuromarketing Exploring the Brain of the Consumer, y a continuación les vamos a hablar sobre esto. La neurociencia constituye una fusión de distintas disciplinas científicas. Es un campo relativamente nuevo, y en los últimos años ha contribuido a una mejor comprensión del comportamiento humano. Además, también proporciona información sobre la conducta del consumidor, para poder comprender mejor las acciones que toman los consumidores. A continuación se les dará una pequeña introducción a la estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso es el principal control de regulación y comunicación del cuerpo. Está principalmente compuesto por cerebro, médula espinal y ganglios, y estos a su vez consisten en varios grupos de células incluidos nervios, sangre y tejido conectivo. A través de sus receptores, el sistema nervioso mantiene a las personas en contacto con el ambiente externo e interno. Las actividades del sistema nervioso se pueden agrupar como tres funciones generales que están interrelacionadas: la actividad sensorial, la integrativa y la motor. Desde la perspectiva anatómica y funcional, sus principales componentes son sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico incorpora una red de nervios equipados con las fibras aferentes que alimentan la información al cerebro, y las eferentes que distribuyen la información de este. Para el correcto funcionamiento del cuerpo se forma el sistema nervioso autónomo. La parte del sistema nervioso periférico asegura el equilibrio apropiado de actividades como la frecuencia cardíaca, digestión, frecuencia respiratoria, salivación y transpiración, dilatación de pupilas, micción y excitación sexual. Las señales eferentes autónomas se transmiten al cuerpo por medio de dos rutas, la simpática y la parasimpática, que difieren entre sí por el tipo de respuesta fisiológica que generan. Ambos sistemas son complementarios en naturaleza. La ruta simpática controla actividades que aumentan los gastos de energía, acciones que requieren respuestas rápidas, y la red parasimpática gestiona actividades que conservan los gastos de energía y transmiten señales calmantes. El sistema nervioso central tiene mayor interés para estudiar el comportamiento del consumidor. De sus dos partes constituyentes, el cerebro es el que actúa como el integrador de los estímulos entrantes y como centro de mando, y la médula espinal representa una extensión desde el cerebro y está encerrado y protegido por la columna vertebral ósea, y su función principal es la transmisión de entradas neuronales entre la periferia y el cerebro. El cerebro actúa como la sede de la comunicación del cuerpo y recibe efectos sensoriales e información motora de sus distintas partes. Las señales se procesan de manera ordenada en diferentes regiones del cerebro que se pueden clasificar según las funciones realizadas. Estudiar el cerebro es una tarea muy compleja, por el número de neuronas que éste contiene, que están interconectadas en un número mucho mayor de posibles enlaces mutuos. Descubrir la anatomía del cerebro y su arquitectura neurofuncional proporciona una base para la mejor comprensión de nuestro funcionamiento diario, procesos creativos o los ajustes a la disminución de las habilidades de procesamiento. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cuerpo principal del cerebro y casi se fusiona con él. También es conocido como cerebro pequeño. Es la segunda porción más grande del cerebro. Se encuentra debajo de los lóbulos occipitales del cerebro. Los llamados pedúnculos cerebelosos forman vías de comunicación entre el cerebelo y otras partes del sistema nervioso central. El cerebelo es similar al cerebro en que tiene dos hemisferios y una superficie o corteza. Esta estructura es asociada con la regulación y coordinación del movimiento, la postura y el equilibrio. El tronco encefálico, o tallo cerebral, es la región entre la línea media del cerebro y la médula espinal. Sus estructuras están involucradas en funciones como el movimiento del cuerpo, la visión y la audición. Se compone de tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongata. El mesencéfalo consiste principalmente en fibras nerviosas que forman tractos de conducción entre los centros cerebrales superiores y la médula espinal, mientras que la médula oblongata o bulbo raquídeo se extiende desde debajo de la protuberancia. Los dos principales tipos de células del sistema nervioso son las neuronas, que son las células excitables que transmiten las señales eléctricas y constituyen unidades funcionales del sistema nervioso, y las células de soporte, que rodean y envuelven a las neuronas. Las células neurogliales son 2 veces más numerosas que las neuronas y representan la mitad del peso del cerebro. Estas proporcionan soporte estructural a las neuronas
y afectan positivamente su funcionamiento, mejorando la relación señal-ruido, y en contraste de la mayoría de las neuronas, estas pueden reproducirse. Las neuronas sensoriales llevan señales desde partes externas del cuerpo al sistema nervioso central. Son responsables de la conversión de estímulos en impulsos eléctricos. Estos están relacionados con nuestra visión, audición, gusto, olfato, tacto, presión, vibración, cosquillas, calor, frío, dolor, picazón y equilibrio, así como las sensaciones viscerales como hambre, náuseas, distensión y dolor visceral. Las neuronas motoras llevan señales del sistema nervioso central a las partes externas del cuerpo, y las interneuronas conectan varias neuronas dentro del cerebro y la médula espinal. Los sentidos nos ayudan a percibir el mundo. Los receptores de información son las impresiones ópticas, la acústica, el olfato, las sensaciones táctiles y el gusto. La impresión óptica ocupa una cuarta parte del cerebro y la propiedad central del ojo es la capacidad de cambio de enfoque. El sistema amplificador del azul quiere decir que los tonos azules son más atractivos para el ojo, ya que es un color más sensible a la luz, por lo cual es más atractivo. La captura cruzada quiere decir que lo que capta el ojo izquierdo se proyecta en el hemisferio derecho y lo que capta el ojo derecho se proyecta en el hemisferio izquierdo. La acústica nos permite la comunicación interpersonal, la escucha y la interpretación del habla. Nosotros juzgamos lo que escuchamos de acuerdo al tono, y los sonidos activan 30.000 neuronas para transportar la información. Al igual que en la visión, la escucha es cruzada, lo que quiere decir que lo que escuchamos del lado izquierdo se proyecta en el hemisferio derecho y lo que escuchamos del lado derecho se proyecta en el hemisferio izquierdo. El olfato es el sentido menos desarrollado. El epitelio olfativo se encuentra en lo profundo de la cavidad nasal y cuenta con 5 millones de neuronas olfativas, lo que ayuda a identificar perfectamente los olores. Estos los clasificamos según las experiencias. En cuestión al gusto, los estímulos del cerebro interpretan 5 sabores básicos: salado, agrio, dulce, amargo y umami, que es sabroso. El umami es provocado por el glutamato, el cual es un aminoácido que potencia los sabores. Es el segundo más agradable y el primero es el dulce. Las papilas gustativas son un conjunto de 3 tipos de células: las de soporte, las de gusto y las basales. Cada célula receptora del gusto está conectada con una neurona sensorial, la cual manda la información al cerebro. El tacto es un sentido somático, ya que está asociado con el cuerpo, la percepción del movimiento y el equilibrio, además de los órganos internos. No se cuenta con mucha información sobre el proceso táctil en el cerebro, y hay al menos 6 tipos de receptores de contacto: el calor, frío, dolor, precisión, contacto pesado y contacto ligero. La información sube al cerebro por la médula espinal en 30 a 110 milisegundos. Complejidad de la percepción. La sinapsis es la unión de varias neuronas para lograr la comunicación entre ellas y por lo tanto que se transmita información y u órdenes. Las situaciones y los estímulos crean reacciones distintas entre las personas porque son subjetivas. Cognición, memoria y aprendizaje. La cognición nos permite procesar la información, entender, comprender, clasificar y crear soluciones a las diferentes situaciones que se nos presenten. Memoria y tipos de memoria. La memoria es selectiva y se crea a base de asociaciones. Si recibimos estímulos como olores o sonidos, el cerebro automáticamente los relacionará a sensaciones guardadas en la memoria. Existen varias categorías de la memoria, como la memoria semántica y la episódica, además de diferentes niveles como el corto, mediano y largo plazo. El cerebro no funciona como una videograbadora para registrar todo lo que percibe. Tiene filtros para procesar y almacenar las experiencias. La memoria semántica es la que almacena el conocimiento, hechos, datos o símbolos. Y la memoria episódica es la que almacena las experiencias personales que implican sentimientos y emociones. Aprendizaje. La memoria y el aprendizaje están muy relacionados. La memoria preserva información para situaciones futuras y también determina la información que será absorbida. Las cosas aprendidas ayudan a modificar el comportamiento en situaciones futuras. La gente recuerda ciertas emociones asociadas con circunstancias particulares.
Un ejemplo de esto es cuando de pequeños nos dicen que no toquemos el agua caliente, la tocamos y nos quemamos. Entonces, en una situación futura ya no la vamos a tocar porque ya no vamos a querer quemarnos de nuevo. Hábitos. Un piloto automático. Los hábitos son creados a partir de la repetición de una actividad en particular y una vez establecidos son muy difíciles de cambiar. Como ejemplo está el que si de pequeño te hacían tender la cama todas las mañanas, de adulto lo harás sin que nadie te lo pida. Por el contrario, si creciste sin que te lo pidieran, te será muy difícil que lo hagas de adulto. Consciente y subconsciente. La conciencia es como la punta del iceberg y el subconsciente es como lo que está debajo que no se logra ver. La conciencia está ligada a prestar atención en una cosa y las otras cosas que percibimos pero no prestamos total atención se dirigen al subconsciente. Emociones y motivaciones. En una cita dentro del libro nos dice que las emociones expresan el significado del mundo de manera individual, por lo que son subjetivas. Las emociones también son vistas con reacciones del cuerpo, por ejemplo, la salivación, el aumento de ritmo cardíaco, etc. Estas son moderadas por el sistema nervioso. El hipotálamo es el que se encarga de hacernos sentir varias de las emociones más elementales como hambre, sed, placer y dolor. Charles Darwin propuso 6 emociones básicas derivadas de las expresiones faciales innatas: la furia, el disgusto, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Por otro lado, otro autor propone otra clasificación, que es el miedo, sorpresa, tristeza, disgusto, furia, anticipación, disfrute y aceptación. El tiempo también representa otra alternativa para distinguir las emociones y sentimientos que se producen. Ciertas emociones como la sorpresa tienen una duración de pocos segundos y otras como el amor tienen un periodo mayor de duración. La duración de las emociones junto con su intensificación son de relevancia para el análisis del comportamiento de los consumidores. La gente moderna experimenta la mayoría de sus emociones en un contexto social. Estas emociones pueden ser culpabilidad, pena, gratitud, celos, entre otras. A continuación les voy a presentar los métodos y técnicas de estudio del cerebro. En el libro venían muchos, pero decidí escoger los más relevantes e interesantes para nuestra carrera. El primero es el estudio por lesión y es el método más antiguo. En humanos se enfoca en pacientes con daño cerebral que pudo haber sido ocasionado por accidentes, infarto cerebral, cáncer, entre otras causas. Estudia cómo su condición afecta su comportamiento y en la actualidad es usado principalmente en animales de laboratorio. El siguiente método es la resonancia magnética o MRI. Muestra imágenes del cerebro que pueden usarse para comparación entre las personas sanas y las no sanas. Utiliza imanes potentes que interactúan con los protones de los átomos de hidrógeno que hay en el cerebro y estos liberan una señal que es captada por las computadoras. Se centra en la imagen de un momento específico. La resonancia magnética funcional es una mejora del método anterior. La diferencia reside en que busca una imagen más dinámica del cerebro y se centra en las diferencias en el flujo de oxígeno en la sangre. Las áreas más activas del cerebro es donde los niveles de oxígeno son más altos a comparación de las áreas menos activas. La electroencefalografía o EEG es utilizada para detectar trastornos cerebrales. Se posicionan electrodos por todo el cráneo, usualmente son 256, que miden los impulsos eléctricos del cerebro. Mide el voltaje y la frecuencia de estos impulsos y muestra la actividad cerebral en los estados psicológicos de la persona. La desventaja es que puede variar mucho de una persona a otra y a veces es difícil detectar de dónde viene la señal, ya que interfieren los tejidos de la piel y también del cabello. El eye tracking es la tecnología del seguimiento ocular. Analiza el comportamiento del usuario o consumidor. Observa dónde mira la persona, el movimiento del ojo y la dilatación de la pupila. La limitación que tiene esta técnica es que solo se puede medir una respuesta física y no mide la actividad cerebral que esta conlleva. Otra técnica que tenemos es el face reading. Es un método no invasivo y analiza las expresiones faciales para determinar las emociones de la persona al ver un producto o un anuncio. Puede hacerse en persona o a través de programas especializados de computadora. Otros métodos que podemos utilizar para analizar el comportamiento del consumidor está medir el tiempo de respuesta. Es, como su nombre lo indica, medir el tiempo que toma una persona en responder o reaccionar a ciertos estímulos que se le presentan. Esto ayuda a medir también la actitud de las personas en ciertas situaciones. También podemos medir sus respuestas fisiológicas, como monitorear su pulso, la presión sanguínea, el nivel de cortisol por el estrés y el sudor ante esos estímulos que se le presentan. Es una técnica utilizada como detector de mentiras.
La desventaja que presentan esas últimas dos técnicas, al igual que el face reading y el eye tracking, es que no se pueden medir a nivel cerebral. Sin embargo, el libro, aunque nos las presenta cada una por separado, nos recomienda usarlas en conjunto para tener un mejor resultado.